Bien, voy a presentar pantalla. Bienvenidos a todos a esta sesión de introducción a las neuronas artificiales. En días anteriores publicamos una encuesta para conocer a nuestra comunidad sobre qué es la tecnología que más les llama la atención, qué es lo que quisieran aprender, entre muchas otras cosas. Y bueno, no es de asombrarse. En primer lugar, quedó inteligencia artificial. Entonces, ¿qué mejor que traer a un Google Developer Expert en Machine Learning para una sesión que involucre estos temas, esta tecnología, etcétera? También quiero invitarlos a todos ustedes a que sigan nuestras redes sociales del club oficial. Actualmente nos encontramos en Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, vamos a estar subiendo las grabaciones en nuestro YouTube del club también. Para no perderse los siguientes eventos del club, todos ellos van a estar publicados en las redes sociales. La próxima semana, de hecho, tenemos una semana algo divertida e intensa, ya que vamos a tener muchos talleres sobre ciberseguridad. Entonces, les recomiendo que vayan a seguir nuestras redes para no perderse estos grandes eventos. Sin más, yo creo que ya podemos comenzar. Listo. Súper, supongo que esa es mi banderazo, ¿verdad? Ya, sí. Bueno, pues deja, prendo mi cámara y les comparto pantalla. Espero que ya se vean. Ah, sí, súper. Y nada más deja comparto pantalla. Pues antes que nada, qué padre que estén por acá, que se den el tiempo y qué bueno saber que el tema de interés sea ah, esta parte de inteligencia artificial. ¿Qué onda? Qué gusto verles por acá. Ya vi que hay varias personas. Este, por allí, David, Joseph, Ramsés, también ahorita que saludó. Pues bueno, ah, vamos a platicar un poquito sobre neuronas artificiales y para esto siempre se van a encontrar como talleres sobre deep learning, cómo utilizar frameworks o servicios de grandes compañías, cómo lo pueden ser los Cloud Visions que tiene Google, como los servicios cognitivos que tiene Microsoft, etcétera, etcétera. Y ya parte más técnica, desarrollar sus modelos utilizando frameworks como PyTorch, o utilizando TensorFlow, etcétera, etcétera. Pero yo creo que uno de los puntos importantes y que muchas veces no siempre se toca es las bases y cómo es que funcionan las partes técnicas, ¿no? Como la carnita. Entonces, es un poquito lo que vamos a estar platicando hoy. Por eso, más que decir como introducción a Deep Learning o algo tal vez un poco más general o que dé ese contexto que ya mencionaba, se llama introducción a neuronas artificiales, ¿no? Que ya es un poco más específico. Y pues me presento súper rápido. Mi nombre es Rodolfo Ferro. Soy Google Developer Expert en Machine Learning. De hecho, creo que el único en Machine Learning en México. Y pues ahorita trabajo en un programa de educación que tiene Microsoft México. Entonces, por allí, de allí conozco a Joseph. Soy Sherpa Digital en este programa. Y pues por cualquier cosa aquí ya están mis redes. Si quieren seguir como luego las cosas que estamos trabajando ahí en GitHub o contactarme por vía directa a través de redes, ahí está toda la info. Um, Quizás platicando un poco sobre mi experiencia, he estado trabajando la parte como de investigación en IA, como la parte de implementación y aplicación a industria. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy fungiendo como ingeniero de Machine Learning para una compañía. De hecho, estamos próximos a liberar producto de industria, que está interesante porque es aplicado a temas como de marketing y monitoreo. Ya un tema de aplicación de interacción humano-computadora en el área de marketing, ¿no? Entonces, pues bueno, uh, ¿qué vamos a estar platicando? Pues ya vimos que el tema de neuronas y para esto yo creo que primero debería comenzar explicando un poquito el tema de Machine Learning. Y pues para esto tengo este ejemplo que va a motivar un poco de qué va todo este asunto. Entonces, pensemos como en la programación tradicional o la manera en la que siempre estamos trabajando con las computadoras. Si yo quisiera en algún sentido identificar tal vez la actividad que está realizando esta personita, pensemos que se llama Julieta, si yo quisiera saber qué actividad está realizando Julieta, pues si yo sé que Julieta está en movimiento y tal vez está desplazando,
una manera podría ser, tal vez, fijarme en la velocidad del desplazamiento, ¿no? Y digo, ok, pues igual y si estoy midiendo en unidades, tal vez como metros, en un minuto, que en este caso estaría caminando muy lento, probablemente, podría pensar como, ok, pues si la velocidad es menor a 4, pues yo puedo saber que Julieta está caminando, ¿no? ¿Qué pasa si extendemos esta parte y digo como, si la velocidad en caso contrario es igual a 4 o mayor, significa que entonces Julieta está corriendo, ¿no? ¿Qué pasa si tal vez extendemos aún más esta noción a otras actividades, como que esté en bici, y decimos como, ok, igual y es mayor a 4, pero es menor a 12, está corriendo. En caso contrario, si es igual a 12 o mayor, pues puede ser que esté corriendo. Si intentáramos pensar en cómo generalizar un poco este funcionamiento, yo creo que sería muy complejo como para otras actividades donde tal vez no necesariamente impliquen un desplazamiento, sino que impliquen otro tipo de características en la ejecución de la actividad, ¿no? Como tal vez mover el palo de golf cuando le está pegando a la pelota y pues identificar con estas, bajo este contexto específico de tal vez fijarnos solo en la velocidad, pues puede ser no tan útil. Entonces convendría fijarnos como en otro tipo de elementos, ¿no? Es aquí donde partimos de esta noción de programación clásica, de tal vez fijarnos en variables muy específicas y de manera muy puntual decir como, ok, si sucede esto, pues igual está realizando esta acción, ¿no? A manera de decir que cuando hablamos de inteligencia artificial, siendo como un campo muy completo, tiene un área en específico que ya es el tema del aprendizaje de máquina o machine learning, donde cambia un poco cómo es esta programación tradicional cuando estamos trabajando con los datos y las características de un objeto en estudio, en este caso la actividad que está realizando Julieta, ¿no? Pensándolo de otra manera, en nuestro esquema de programación tradicional, lo que sucede es que normalmente cuando programamos un sistema, le damos datos y le damos ciertas reglas y con esto el sistema nos da respuestas. Intentemos ver qué sucede con este caso de Julieta. Un dato puede ser la velocidad, que la velocidad es un 2, ¿no? Menor a 4. Y una regla, que si la velocidad es menor a 2, pues este sistema tradicional específicamente me va a decir como, pues está caminando, ¿no? Si cambio los datos y le doy más reglas, pues este sistema de programación tradicional me va a dar respuestas en este sentido de acuerdo a lo que estamos esperando, ¿no? Por otro lado, cuando tocamos el tema de Machine Learning, y en particular, como área de inteligencia artificial, cambia un poco el esquema, en el sentido de que igual damos datos, pero no especificamos cuáles son las reglas, sino que le enseñamos o le damos información a una máquina de que, mira, cuando tienes estos datos, está corriendo. Le damos las respuestas, de forma tal que este sistema, esta máquina, a través del aprendizaje de máquina, lo que hace es aprender las reglas y es capaz de determinar en sí la acción. Y si vemos y nos damos cuenta, está cambiando totalmente este paradigma en comparación a la programación tradicional. Intentemos aterrizar un poquito esto. En algún sentido, podemos cambiar la representación de la actividad que está haciendo, que está realizando Julieta. Y en este caso ponemos unos y ceros por intentar aterrizarlo un poco más a una representación que una máquina puede entender. Ya sabemos que el cómputo tradicional parte del sistema binario. Y en algún sentido, este sistema de inteligencia artificial, de Machine Learning, lo que haría sería identificar ciertos patrones específicos en la actividad y partiendo de la respuesta que le estamos dando, así como, chécate estos datos son de alguien que está corriendo. El sistema de inteligencia lo que hace es aprender qué es lo que está sucediendo internamente con los datos, para que si tú le das nuevos datos, te diga como, está sucediendo esto. Y en ese sentido la máquina aprende las reglas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un bosquejo general de cómo es que está funcionando hasta ahora.
Quizás aterrizando un poco más esto que decía como Machine Learning como subcampo de la IA, podemos pensar a la inteligencia artificial como un campo de estudio muy, muy completo relacionado a cómo es que los sistemas actúan de forma similar a humanos, ya sea de una manera muy general o de una manera muy específica. De hecho, pues ya allí hay muchos autores que separan el tema de IA como inteligencia artificial dura o inteligencia artificial débil cuando resuelven algo muy específico, etcétera, etcétera. Y pues bueno, que la cuestión que ya abarca hasta temas de ética y temas de cómo es que se está aplicando y usando la IA. Dentro de todo este campo de estudio está este campo de estudio que es el Machine Learning, que ya se encarga un poco más en el tema de describir qué cosas suceden con los datos. Al final lo podemos pensar como el conjunto de métodos matemático-computacionales que se encargan de interpretar qué cosas suceden con los datos, en muchos casos modelar, y ya se les dan aplicaciones como intentar clasificar, en este ejemplo, qué actividad está realizando Julieta, o tal vez otro tipo de cosas, tal vez solamente decir propiedades de los datos, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, dentro de todo este campo de Machine Learning hay otros campos. Uno de ellos es el aprendizaje profundo, que en sí entendemos como aprendizaje profundo a estos modelos que en su estructura están organizados por varias capas de procesamiento para trabajar los datos. Ahorita el contexto mundial más general es que Deep Learning siempre es como redes neuronales, ¿no? Y bueno, entonces vamos a partir de un poco de esta motivación y esto que le estoy platicando para explicar cómo es que funcionan ahora sí estos modelos de redes neuronales y vamos a comprenderlos desde muy, muy abajo, desde un nivel muy, muy abajo, obviamente explicando de la manera más simple posible para entender cómo es que se dan estos procesamientos, ¿no? Pues para esto les quiero compartir que preparé algo de código porque siempre me gusta como tener sesiones muy, muy dinámicas. Entonces, si alguien quiere seguir el código, pues lo voy a estar compartiendo y explicando todo aquí en la plática. Pero si alguien quiere revisarlo después, si quiere explorar un poco el código, pues pueden tomarle ahí un screenshot. Bueno, Carlos ya por acá lo compartió en el chat, ¿no? Entonces, bueno, con esto vamos a comenzar ya un poco con parte más técnica. Solo mencionando que yo soy de las personas que están en esta postura de que la IA puede generar cambios súper interesantes. De hecho, van a venir cambios aún más interesantes en los próximos años con aplicaciones de inteligencia artificial. Y es que la IA se aplica en muchísimos dominios, ¿no? En particular, yo que trabajo con temas de redes neuronales, tiene aplicaciones en dominios de todo tipo, ¿no? Desde visión computacional, trabajar con imágenes, muchas aplicaciones de vehículos autónomos que en sí lo que hacen es procesar la imagen que tiene, que llega al vehículo por una cámara y un montón de estas cosas, hasta temas de cómo es que interactuamos con las computadoras a través de modelos de lenguaje y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, neuronas artificiales. Yo creo que es muy válido mencionar que las personas que trabajamos en temas de ciencia conocemos el método científico, ya saben, planteamos una hipótesis, experimentamos, validamos y demás. Y a lo largo de la historia, pues esto no ha sido una excepción. El método histórico aplica para todas las áreas de la ciencia y las ciencias de la computación obviamente no son una excepción. Entonces, así como hay personas que observaron los astros en su momento y plantearon estas hipótesis de decir como, no, pues la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol y demás, pues sucedió lo mismo con temas de cómputo. Y pues en su momento ha habido personas que dicen como, oye, si las abejas se mueven en enjambre y no chocan, ¿cómo es que puedo modelar o describir este comportamiento de forma tal que ahora lo podamos aplicar con drones, ¿no? Que tengas como un montón de drones y que se muevan entre ellos y que no choquen y coordinen allí sus movimientos, ¿no? El chiste es que hay muchos modelos, comportamientos, fenómenos que están bioinspirados, en general inspirados por fenómenos que ocurren en la naturaleza, pero en particular hay muchos que están bioinspirados. Y el caso de cómo es que funcionan las neuronas en el cerebro funcionó como bioinspiración para el tema de las neuronas artificiales. Entonces, como contexto,
Esta es la célula primaria que habita el cerebro, una neurona. Quizás para entender un poquito sobre la estructura, pues el núcleo de la célula está aquí donde está esta carita feliz, es el núcleo de esta neurona feliz. Esta neurona tiene ciertas partes, en particular estas como cabellitos se llaman dendritas. Lo que sucede es que el núcleo siempre procesa información y dispara un pulso eléctrico a través de su cuerpo, el axón, hasta las terminales del axón, y estas terminales conectan con otras neuronas de forma tal que llega nueva información, se procesa en el núcleo, y si la neurona necesita continuar esta sinapsis de estar comunicando estos impulsos eléctricos para pasar información, pues va a seguir este proceso, ¿no? Un poco bajo este esquema de funcionamiento es que se plantea cómo es que funcionan las neuronas artificiales. Y quizás ahorita voy a sonar un poco teórico en el sentido de explicar cómo es que funcionan, pero nos va a ayudar para entender qué es lo que sucede internamente y a partir de esta noción construir algo más complejo como ya una red de neuronas. Y solamente vamos a pensar en esta parte. Esto es un análogo a nuestra neurona artificial en el sentido de que hay un núcleo que se encarga de procesar información de entrada. Estas señales de entrada las podemos pensar como de muchísimos tipos, ¿no? En el caso pensemos de Shazam, que Shazam utiliza allí su propio algoritmo de IA. La señal de entrada que tiene Shazam, pues graba un pedazo de canción y en este sentido, pues es una onda que está pues sí, se discretiza y se procesa de manera discreta puntos que pues interpretamos como onda. En el caso de los vehículos autónomos, pues una señal de entrada serían las imágenes que captan las cámaras que tienen los vehículos, eso se procesan en el sistema y pues ya le dicen al coche cómo conducir, hacia dónde hacerse y demás, ¿no? Las señales pueden ser de muchos tipos, pueden incluso hasta pensar solamente en un Arduino que tenga un sensor de humedad y temperatura, pues en ese caso tendrían dos señales, una de humedad y otra de temperatura. Lo importante es que cada señal tiene cierta relevancia asociada, que formalmente se le llama peso, ya siendo aún más técnico peso sináptico, pensando en que es una neurona y las neuronas hacen sinapsis. Y hay una función o una operación que se encarga de juntar o de asociar los valores de entrada con esta relevancia que tiene asociada, los pesos. Esta operación es súper sencilla porque podemos pensar en esto como un vector. Ahorita voy a aterrizar un poquito más este concepto. Y al final esto lo podemos ver como un producto interior, en el sentido de que una neurona artificial lo único que hace es multiplicar el valor del peso. Por ejemplo, si pensamos que en el sensor de humedad y temperatura, la temperatura es, no sé, 35 por algo, eso se guarda, y luego tenemos temperatura, humedad, un valor de humedad, no sé, 30, lo que sea, se multiplica por su peso y al final se suma todo. Y esa información que sale, nada más se ejecuta una segunda función, ahorita les platico sobre esto, y esa información es la que sale de esta neurona artificial. Entonces, es un análogo muy natural a esta concepción que tenemos de las neuronas humanas, ¿no? Esta rayita, esta S picuda que está aquí, originalmente en la primer concepción de una neurona artificial, que fue por allí Frank Rosenblatt, con el Threshold Linear Unit, lo único que hacía era justamente definir un threshold, un umbral, y comparar si esta suma de estas multiplicacioncitas pasaba este umbral, y en dado caso, pues la salida era como positiva o estaba apagada, ¿no? La neurona. Pensado de otra manera, si la suma de estos productos era menor o igual que el umbral, pues entonces la neurona no pasaba información y pues como salida te daba un 0, ¿no? En caso contrario, un 1. Y esto es lo que hace en sí una neurona artificial. Para esto, me voy a ir al enlace de este cuaderno que les compartí, porque aquí está explicado de manera más clara qué es lo que sucede. De hecho, está padre porque este cuaderno que tiene código es para que ustedes lo puedan revisar. Tiene allí algunas referencias por si quieren profundizar más en el tema y demás. Este cuaderno tiene un poco, tiene algo de código que va a intentar aterrizar esto que estoy explicando, ¿no?
Entonces, allí explico un poco el tema de esta neurona artificial, que en realidad se llama perceptrón. Y en esencia hay un ejemplo programado. Lo que sucede, nada más como aclaración, es que van a encontrarse un montón de frameworks, ya lo mencionamos al inicio, que se encargan ya de armar modelos súper robustos con arquitecturas súper coquetas de redes neuronales. Sin embargo, vuelvo a mencionar el tema de que aquí estoy partiendo de las bases, ¿no? Entonces es por eso que no utilizo algún framework como para trabajar con redes neuronales, sino tal cual, solamente Python como lenguaje de programación y me apoyo de un paquete que se llama NumPy, nada más para allí hacer algunas operaciones. Para esta parte, de hecho creo que debí haberlo dejado implementado, lo único que voy a hacer es crear un objeto que se llame perceptrón y lo único que voy a hacer es especificarle dos variables que necesito que reciba. Uno, un vector de entradas y uno, un vector de pesos. Nota, si ponemos atención en el esquema que les acabo de mostrar, pues siempre hay un peso asociado a cada una de las entradas, lo que significa pues que en esencia ambos vectores deben medir exactamente lo mismo. Entonces, lo único que voy a hacer ahorita es crear esta neurona artificial y darle esta función que se encarga de procesar la información. Y de hecho, en este caso, hasta le voy a llamar decide a la función, ¿no? Como habíamos dicho, necesito un vector de entradas, entonces asigno como uno de los atributos del perceptrón el vector de entradas, lo mismo para el vector de pesos que le paso como argumento. Y la función decide, lo único que necesito es que me devuelva un 0 o un 1, dependiendo del umbral. Entonces, en esencia, yo necesito programar un producto interior. De hecho, vamos a ponerlo así. Y lo único que vamos a hacer es este producto interior, compararlo si es mayor o igual a este umbral. Y este producto interior, me refiero a esta operación de multiplicar el x1 por el w1, luego el x2 por w2, así sucesivamente, y luego sumar todo. Eso lo podemos empaquetar como, o lo podemos ver como un producto interior, si han llevado algo de álgebra lineal, si no ahorita lo explico, no hay problema. Y lo único que haría es, pues, llamar a algún método que tenga NumPy como producto punto, o utilizar un operador que tiene Python a partir de las versiones 3.5, 3.6, el arroba, que lo que hace es un producto interior. Entonces, listo. Aquí si ejecuto, pues ya tengo la abstracción programada de esta neurona. Y pensando en el ejemplo de Julieta, pues tal vez yo me voy a fijar solamente en tres valores. ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es el ritmo cardíaco? Y tal vez cuál es la respiración. Donde a lo mejor el ritmo cardíaco lo voy a asignar como 1, si está medio normal, 2 y 3, si está un poco acelerado, y 3 ya si está en actividad muy rigurosa, ¿no? Velocidad, pues habíamos dicho que había algunos umbrales, 4 si estaba, menor a 4 estaba caminando, menor a 2 estaba corriendo, y mayor a 12, no sé, vamos a ponerle menor a 20 si está caminando o algo así. Y la respiración, vamos a ponerle algo similar al ritmo cardíaco, 1, 2 o 3, si está como muy acelerada o no tan acelerada. Lo único que voy a hacer en esta parte, pues es preguntar qué velocidad tiene Julieta. De hecho, vamos a pensar, por ejemplo, un 2, que es menor a 4 y en este caso debería estar caminando. Y el peso asociado, ahorita todos los pesos los voy a dejar en 1 para solamente fijarnos en las características y entender un poco la relevancia de las características para las neuronas artificiales. Ritmo cardíaco, pues como está caminando, le voy a poner allí un 1. Respiración, puedo suponer que es asmática y le puedo poner un 2. Y pues nada, el peso asociado igual un 1, porque pues ya mencioné que todos va a tener un 1. Y el umbral vamos a suponer que tiene vamos a pensar en un 7, una cosa del estilo. Y ahorita explico por qué ahorita estoy escogiendo 7 y cómo es que cambia o varía esto dependiendo de los datos de entrada que tenga. De hecho, una disculpa porque creo que esto debía ser lo más grande para que pudieran verlo en sus pantallas.
Déjenme cierro esto y creo que allí lo puedo hacer más grande aún. Ok, vamos a dejarlo así. Entonces, ahora sí, yo voy a crear un perceptrón P que va a recibir estas entradas y estos pesos, y lo único que voy a hacer es pedirle que decida con el umbral que acabo de definir aquí arribita. Esto, si lo ejecutamos, me va a devolver un error porque obviamente tuve un error yo en la manera en la que escribí threshold. Y acá está, es error mío. Y eso es porque no sé escribir y porque, como se darán cuenta, de repente soy disléxico. Pero no importa. Ay, no, eso no debí de haberlo ejecutado de nuevo. Bueno, no importa. Velocidad habíamos dicho 2, 1, 1, 1, 2, 1 y acá un 7. Ahora sí. Lo que va a suceder es que va a tomar estos valores de entrada, cuál es la velocidad y el peso asociado para multiplicar tal cual 2 por 1 por 1, 2 por 1 y sumar todo. Yo voy a definir un umbral a partir del cual, para los valores de entrada que tenga, la neurona me va a decir si está caminando o está corriendo. En este caso, si yo quiero que pase el umbral, me va a decir, por la comparación, si está o no corriendo. Entonces, en este caso, como la velocidad es 2, pues me dice, es falso. Entonces no está corriendo, está caminando. ¿Qué pasa si cambio totalmente los valores y aumento la velocidad? Por ejemplo, si le pongo un 5, ahorita el peso asociado lo voy a dejar igual. Ritmo cardíaco, pues igual y aumenta, le voy a poner un 2 porque está corriendo, igual y no anda en bici, no es algo tan extremo. Y la respiración igual un 2. El límite, pues vamos a seguirlo dejando en 7. Y si yo vuelvo a ejecutar el perceptor, me va a decir, en efecto, está corriendo. Lo que hace esta neurona artificial que acabamos de programar aquí es, en algún sentido, intentar mapear la relación que hay entre los datos que tiene, entre la entrada y los pesos, para asignar una salida y decir si está o no corriendo. Pero en este sentido podemos ver que con una sola neurona ya podemos clasificar si una persona está corriendo o no, ¿no? En un ejemplo muy aterrizado. Lo interesante es cómo extendemos esta noción de una sola neurona a procesar relaciones súper complejas, y con este siguiente ejemplo lo vamos a comprender a qué me refiero con relaciones más complejas, pegando muchísimas neuronas. Si tomar una decisión con una neurona artificial fue algo muy simple para decir si una persona está o no está corriendo, imagínense qué potencial habría si podemos conjuntar muchísimas más neuronas bajo este esquema de funcionamiento de las neuronas que tenemos en la cabeza, ¿no? Obviamente bajo este esquema de bioinspiración. Entonces, para esto, pues consideremos esta imagen. Y esta imagen tiene muchísimo chiste porque describe una arquitectura muy general que tienen las redes neuronales. Y para esto, pues aquí comparto un poco algunas formalidades, algunos tecnicismos. Las redes neuronales están formadas por capas de neuronas o de unidades de procesamiento, que son las que sobreentendemos como neuronas artificiales. Se organiza en capas, como las cebollas, diría Shrek, porque organizamos normalmente la información y estas unidades en pilas. Y he allí de por qué se llama aprendizaje profundo, porque hay redes que pueden tener muchísimas capas y eso hace un modelo más robusto que mapea interacciones o relaciones de los datos muy profundas, y pues de allí se deriva el nombre, ¿no? En particular, hay tres eh, tipos de capas que podemos pensar. Hay capas de entrada, que son los datos que le damos a la red para que entienda cuál es la relación y demás. Luego están las capas ocultas, que se encargan de hacer como toda la magia de entender qué sucede con este procesamiento. Y luego la capa de salida, que nos da el resultado. De nuevo les pongo, consideremos esta imagen, porque ahorita lo que voy a hacer es intentar replicar esta red neuronal totalmente desde cero, y justamente con esta misma arquitectura. Y si no, tal vez poniéndole muchas más neuronas en las capas ocultas, poniéndole muchas más capas ocultas, pero siempre teniendo solamente como entrada dos variables y una como salida.
¿Por qué? Pues porque esto va a ser interesante y para crear una gráfica que describa el funcionamiento o cómo es la relación de los datos de las operaciones que hay internamente en la capa. Entonces, es un poco con chiste, nada más para construir, siendo muy formal, una función de R2 a R1. En esencia, tomar coordenadas X, Y y asignarles un Z. Entonces, bueno, para entender y extender primero la noción de cómo es que desde una neurona llegamos a muchas neuronas en una red y un modelo algo más complejo, pues solamente quiero partir de este tema de producto matricial, porque al final es un concepto que me va a ayudar a expresar en forma matemática, en forma algebraica, las operaciones que voy a estar utilizando. Y es que si lo pensamos, bueno, aquí solamente como repaso está cómo es que funciona un producto matricial. Normalmente multiplicas un vector por el renglón, sumas todo. De hecho, si nos damos cuenta, es algo muy similar a la operación que ya teníamos. Y este numerito lo vamos a utilizar para crear una nueva matriz. Entonces, partiendo de esta noción, pues esta neurona que tenemos aquí, que ya sabemos que multiplica X1W1, que sabemos que podemos expresar de esta manera, una suma de multiplicar el W correspondiente por el X correspondiente, se puede expresar de forma vectorial de esta manera. Puedo multiplicar un vector W, que tenga los Ws, lo que sea, por un vector X, que tenga las observaciones o los datos de entrada, lo que sea. ¿Por qué diantres me puede servir esta representación de esta manera? Porque si yo quiero extender esta noción de una neurona a tener muchas neuronas, pues esta representación me va a ayudar. Y podemos pensar que si yo tengo n datos de entrada para una sola neurona, en este caso M1, pues tendría un solo vectorcito. Pero si yo conecto varios datos de entrada con varias neuronas de una siguiente capa oculta, tendría m neuronas y eso implicaría tener m renglones, m vectores W, o sea, de tamaño n, que se multiplicarían al vector de entrada y esto significaría el aplicar o pasar los datos de entrada por la red que está descrita por estos pesos. Entonces, si pensamos de manera abstracta cómo es que podríamos representar a una red neuronal, pues pueden ser de varias maneras. Uno, ya vimos que construí un objeto, así literal, programación orientada a objetos, un objeto perceptrón. Una representación quizás más formal sería verlo como un grafo o una gráfica, que de hecho es la mayoría de las representaciones que utilizan los frameworks actualmente para redes neuronales, como lo son PyTorch y TensorFlow. O incluso hasta simplemente con una matriz. De aquí yo ya podría deducir que tengo una capa de m neuronas para n datos de entrada. Entonces es solamente otra representación. Lo interesante es que esta representación nos va a ayudar a aterrizar cómo es que extendemos esta noción de trabajar con una neurona a trabajar con varias neuronas. Y lo que queremos hacer es llegar de una red como esta, que ahorita vamos a programar, que voy a ir explicando, a algo más complejo que nos permita crear esto. Y de hecho estas imágenes son demasiado spoiler porque es literalmente lo que vamos a hacer. Y ahorita voy a explicar un poquito más de estas imágenes, ¿no? Pero bueno, si alguien está siguiendo o va a estar siguiendo el cuaderno, el código ya está allí, entonces de hecho está para que puedan experimentar y puedan hacer más complejo el modelo y vamos a explorar qué es lo que sucede. Quizás como dato relevante, solamente debería mencionar que lo que hacemos con una sola neurona es comparar con este umbral y de allí ya nos dice como un 0 o un 1, un verdadero o un falso, si fluye o no fluye información. Hay una manera de cambiar este tema porque lo que hacemos es que esta inecuación la trabajamos para pasar el umbral hacia el otro lado y solamente encargarnos de comparar con 0. Si nos damos cuenta, el umbral puede ser, por ejemplo, si tengo un 2, entonces mi función que me dice si es un 0 o es un 1, pues estaría en esta parte, pero si despejamos este umbral, sería lo mismo que centralizar esta función y que el salto esté justamente a partir del 0. Sin embargo, ya siendo más formal, en los modelos de redes neuronales que procesan información
en la actualidad, estas funciones, que es un salto y que es como, a ver, dime si es mayor que 0 o menor que 0, puede ser que no sean tan, digo, depende del problema, pero no siempre van a ser como las mejores opciones para trabajar. Esta función le llamamos función de activación porque una vez que se procesa la información, pasas por esa función y esa función te dice si continúas o qué tanta información es la que fluye a la siguiente neurona. Por eso se llama función de activación. Sin embargo, como esta función tiene un salto muy abrupto, existen muchos otros tipos de funciones, funciones suaves y que son continuas, o sea que no tienen un salto donde totalmente se despega y continúas más arriba, sino funciones que son más suaves, como la función sigmoide, que te da valores entre 0 y 1, y otros tipos de funciones que podemos allí explorar. En particular, pues veamos qué sucede con esta función sigmoide. Si cambio mi neurona a la función sigmoide, lo único que hago es que despejo el bias, este umbral, se lo sumo, y le aplico la función sigmoide, que pues está descrita por esta función, ¿no? Si ya tengo mis datos de entrada, en el último caso que nos quedamos, que tenemos de umbral 12 y de información, de umbral, perdón, menos 20, velocidad 12 y tal, podemos cambiar como el bias, déjame ver, sí, claro. Ese es un sigmoid. Siempre olvido inicializar mis variables con los datos que ya teníamos, pero bueno. Si cambiamos los datos, sigmoid, no he ejecutado esta celda. Ya alguien ahí póngame en los comentarios al tiro. Ahora sí, si ejecutamos esta celda, me doy cuenta de que aquí ni siquiera, ya no me va a dar un valor como o 0 o 1. Me doy cuenta de que me va a dar 1 por 10 a la menos 5, que es un valor muy, muy cercano a 0, y que para los datos que tengo es más probable, esto significa que es más probable que esté caminando, o más probable, es más probable que esté caminando a que esté corriendo, pero al ser una función suave, este tipo de funciones al final nos ayudan como a asignar en algún sentido como una probabilidad de que ocurra algo, ¿no? Y de hecho esto lo podemos pensar porque ya en aplicaciones reales, si tienen como su aplicación que les da el clima, el clima no les dice como hoy es miércoles, a las 7 de la noche va a llover o no va a llover, sino que te da un porcentaje de probabilidad de que llueva, ¿no? Y mucho está asociado a que utilizan modelos con funciones como estas, que son funciones suaves, que no te van a decir como un sí o no así súper retrancazo, sino que al final asignan como un mapeo más suave, ¿no? Y ahora sí, llegando a este tema de las neuronas artificiales, lo que voy a hacer en este punto es conservar el tema de que esté de que sea una red programada con orientación a objetos. Y en este sentido solamente voy a crear un objeto que se llame red neuronal. De entrada, yo le voy a especificar que tenga solamente una capa oculta, que cada capa oculta, en este caso una por default, tenga solamente 4 neuronas para intentar replicar esto y listo. Por default yo le especifico que va a tener solamente 2 datos de entrada y 1 de salida. Y de nuevo, esto es nada más para hacer un mapeo de coordenadas X y Y a un valor Z y poder hacer una gráfica en 2 dimensiones, porque si intentamos ver cosas de más dimensiones a 3, pues está muy difícil, ¿no? Y lo único que voy a hacer es definir pesos aleatorios con valores entre -1 y 1 que tengan una distribución uniforme. Una distribución uniforme es una distribución de probabilidad donde asigna los mismos valores a todos los posibles casos que puede haber, ¿no? Pensemos en un dado. Tenemos un dado de 6 caras, pues la probabilidad de que te caiga un 1, pues va a ser 1 entre las 6 caras, ¿no? Esto es lo que llamamos distribución de probabilidad uniforme. Y en este caso tomamos números entre -1 y 1, donde cualquier número es como tener todos estos números en una bolsita. Si meto la mano a la bolsita, pues me va a sacar un número aleatorio. Y pues puede ser cualquiera de estos números, porque pues todos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Lo único que hago es especificar como sus atributos los pesos de entrada y los bias, que es el umbral, pero que ya despejamos, que también va a tener valores entre -1 y 1, y que como salida va a tener el número de neuronas que vamos a conectar. Esto significa que voy a crear 2 valores de entrada que se van a conectar
a cada uno a las 4 subsiguientes neuronas. Lo que sigue es nada más definir cuántas capas ocultas voy a querer, cuántos vallas, etcétera, etcétera. Y pues con qué valores de distribución uniforme, pues exactamente estos mismos, con valores entre -3 y 3. Y para la capa de salida, pues ya nada más le especifico que va a tener un solo valor de salida. Pero en esencia es lo mismo que estoy haciendo, solamente que ahora en vez de poner un input y que yo tenga que especificar los datos a mano, como, nada, pues el peso es tal y la entrada es tal, mejor asigno pesos aleatorios y ahorita voy a explicar por qué es que en este caso nos conviene asignar pesos aleatorios. Lo único que voy a hacer es definir una función que tenga este mismo objeto de red neuronal, que lo que va a hacer es efectuar este producto punto, que lo podemos pensar como el dato de entrada por el arroba, el vector de pesos, y a esto le sumamos el umbral ya despejado. Y una vez que aplicamos esta operación, pues le aplicamos la función sigmoide que acabamos de ver. Lo único que voy a hacer ahora es crear una función que se llame feedForward, donde vamos a procesar la información de entrada por cada una de las capas que conforman esta red. Y esta función feedForward lo único que va a hacer es en un ciclo, vamos a recorrer todas las capas y pues llamamos a esta función que se llama activa la capa, que lo único que hace es el producto interior y la función de activación. Y es todo. Al último, lo único que hago es crear una función que se llama visualiza, que crea, que se fija solamente en el intervalo de -5 desde -0.5 a 0.5 en X y en Y, o sea, tenemos como un cuadrito, pues para poder visualizar cómo es que se ve esta red neuronal, que al final tiene como una función que explica la relación entre los datos que hay de entrada con los pesos, ¿no? Ok, pues si ya tengo este objeto, que en realidad sí no me iba a matar programándolo ahorita en vivo, sobre todo por el tiempo, pero está el código para que puedan experimentar. Yo puedo crear un vector de entrada, por ejemplo, un punto XY, con X igual a 0.8 y Y igual a 0.2. Puedo crear mi objeto, red neuronal, y decirle que para este punto, pues lo meta a la red neuronal y que nos diga cuál es la salida. Entonces, aquí claramente podemos ver que para una entrada de tamaño 2, justamente nos da una salida, y aquí no necesito especificar como cuántas capas ocultas ni nada en la red, porque pues esto ya se especificó, que de manera natural, si no especificamos cuántas capas y cuántas neuronas, pues tenga solamente una capa oculta y 4 neuronas. En esencia, esta red que acabamos de programar literalmente es esta, la del dibujito, pero con valores de pesos aleatorios. Y de hecho, está interesante porque podemos explorar cómo es que se ven estas matrices de pesos, que son las que les explicaban. Por ejemplo, tengo una matriz de valores de entrada, que como tengo 2 entradas, pues esas 2 entradas las va a conectar con las 4 neuronas ocultas. Por eso es una matricita de tamaño 2×4. Si quisiera ver las capas ocultas, pues en realidad tendría allí un tensor. En este caso, pues lo podemos ver como una matriz porque solo es una capa oculta, pero si tenemos muchas capas ocultas, esto se generaliza a tener como matrices de matrices, que pues ya el nombre formal es un tensor, ¿no? Pero aquí podemos ver los números aleatorios que se generaron de esta distribución uniforme. Estos son, de hecho, los pesos ocultos. Y esta matriz es esta representación que les compartía acá. Y yo puedo expresar una red neuronal completa solamente con los pesos, y al multiplicar esta matriz de pesos por el vector de entrada es lo mismo que alimentar a la red con los datos y que nos dé la salida. Entonces esto es para intentar aterrizar y extender esta noción de a partir de una sola neurona, que es lo que estamos haciendo. ¿Qué sucede si quisiéramos profundizar en el tema? Antes de profundizar en el tema, quiero graficar esta red, o cuál es este mapeo que hace esta red. Entonces, para esto lo único que hago es crear esta rejilla de -0.5 a 0.5, y lo que hace es que lo parte en 50 cuadritos. Entonces, para cada punto XY, por ejemplo, por aquí en medio, justo en el centro del cuadro, va a estar 0,0. Para cada coordenada, lo que hace es que lo mete a la red nos da la salida y con esto reconstruimos esta imagen. Lo relevante de esto, de hecho, déjenme le quito un poquito zoom para intentar ver la imagen más completa.
Lo relevante de esto, para entender en sí qué es lo que hacen las redes neuronales, es que estas redes construyen las relaciones que hay entre los datos conforme a la función que describen. Déjenme decir esto de otra manera. En algún sentido, si yo creo una red neuronal para ver si una persona está corriendo o está caminando, lo que hace este proceso de aprendizaje en las redes es justamente esto. Yo nada más le doy datos, respuestas y construye las reglas. Estas reglas, pensado en un sentido de alto nivel, puede ser realizar comparaciones o algo así, pero en general estas reglas en realidad son funciones matemáticas que se dedican a transformar los espacios de un dominio a la salida que es lo que nos gustaría. En esencia, la red describe una función que podemos ver que más o menos pegado hacia arriba y a la izquierda da números negativos y como hacia abajo a la derecha está más brillante, da valores como más positivos, ¿no? En este sentido, es una relación súper directa porque pues vemos que la sombra va súper suave el gradiente de morado hacia verde amarillo. Pero ¿qué sucede cuando tenemos redes con muchas más unidades que describen modelos más complejos? Pues vamos a meterle aquí muchísimas capas. De hecho, ni tantas. Vamos a empezar, bueno, sí, vamos a dejarlo así con 20. Bueno, vamos a empezar con 5 para ver qué tanto cambia. Ahora, en vez de tener una sola capa oculta, voy a crear una red que tenga 50 capas ocultas, pero que tenga solamente 10 neuronas. ¿Qué va a suceder? Si yo le intento meter un solo vector de entrada, el X y Y que había puesto, pues claramente veo que es consistente y me sigue dando solo un valor de salida. Pero si yo intento visualizar esta red, igual y ya no va a tener una función tan suave, que de hecho en este caso vemos que sigue habiendo un mapeo como muy suave, se ve el gradiente, ¿no? ¿Qué sucede si a lo mejor le ponemos más capas y más neuronas? Ahora sí, vámonos directo no me acuerdo cuántas neuronas había puesto, cuántas capas, 20 capas, pero de 100 neuronas, vamos a ponerle. O bueno, no, si ya le habíamos puesto 50, vamos a dejarlo así. ¿Qué pasa si hago un modelo aún más profundo? Tengo 50 capas y cada capa tiene 100 neuronas. Si ya sabemos que cada neurona hace estas operaciones como muy, muy específicas, pues se pone cada vez más interesante porque... es que Visualize no es el de acá. Al final, el tener más neuronas, estas neuronas van a ir mapeando relaciones cada vez más complejas. Y ahora sí, aquí vemos que la gráfica ya cambió. Vamos a intentar hacer más nítida la imagen. Por default, el tamaño de rejilla hace 50 cuadritos, entonces vamos a ponerle como unos 500 cuadritos para hacer más suave la imagen. Y con esto, ahora sí, ahorita que aparezca la imagen, lo que va a suceder es que estas neuronas se van a encargar de comprender y mapear relaciones más complejas que existan entre los datos. En este caso, vamos a esperar a que cargue poquito. Lo que está sucediendo es que para cada punto XY lo está alimentando en la red neuronal. Y como es una rejilla de 500 por 500, pues en realidad tenemos 250,000 datos que son los que están metiéndose a la red neuronal y que para cada uno le está calculando su píxel asociado. Entonces, por eso es que está tardando. Pero ahí está. Ahí está. Aquí nos damos cuenta de que si intentamos hacer más nítida la imagen, se van a empezar a ver como relaciones más complejas. En esencia, eso es a lo que quería llegar. Las redes lo que van a hacer es justamente mapear relaciones quizás muy robustas que tengan los datos. En este caso, obviamente, es como, al ser una red neuronal aleatoria, realmente no está intentando describir algún comportamiento específico. En este caso no hemos visto nada de entrenamiento, que ahorita voy a mencionar, pero en esencia estamos viendo cómo es que hay relaciones más complejas. Voy a cambiar un poquito la arquitectura solamente para que se vea más suave la red y solamente le voy a poner 20 capas de 100 neuronas. Y con eso, vamos a poner directamente la imagen más grande.
Ok, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, y pues nada, sí, ya al final es eso. Las redes van a mapear como relaciones más complejas. De aquí seguiría solamente explorar un poco más el tema de cómo es que funciona el aprendizaje, porque si lo meditamos un momento, lo que está sucediendo es que nosotros asignamos los pesos de manera aleatoria. Sin embargo, en la vida real y en casos prácticos, esto no sucede así, sino que hay un proceso de aprendizaje del modelo asociado, donde en realidad cuando le damos, volviendo a este método, cuando le damos datos y respuestas, estas reglas lo que hacen, durante el entrenamiento de este sistema para generar las reglas, lo que sucede es que se asignan los pesos. Para esto, este proceso de aprendizaje, visto de una manera muy sencilla, es como sigue. Pensemos en el caso de un bebé, que el bebé se llama algoritmo, y va creciendo, ¿no? Entonces va creciendo, es un niño, ve un perro, su mamá le dice como, ah, mira, eso es un perro, y el niño nunca había visto un perro en su vida y dice, ah, es un perro, ¿no? Luego vuelve a ver un perro, el niño dice como, ah, sí, un perro. Llega un punto en el que la mamá ya no le dice al niño como esto es un perro, sino que el niño dice, mira, ma, eso es un perro, porque identifica características, rasgos fisiológicos del animal, ¿no? Tal vez las orejas, que saca la lengua, babea y dice, wow. En esencia, lo que va a suceder con estos algoritmos, los que llamamos que tienen aprendizaje supervisado, a partir de estos ejemplos, lo que hacen es que crean estas relaciones, y estas relaciones que estamos viendo aquí en la gráfica, son un poco una descripción de los tipos de relaciones complejas que tienden a crear las redes neuronales. Si tú a una red le das un montón de ejemplos, estas relaciones las crea como una función matemática que si tú le das un dato de entrada, te va a dar estas salidas como de, ah, es un perro, es un gato, etcétera, etcétera. Y lo que sucede en este proceso de aprendizaje, pues dicho con el ejemplo del niño es muy sencillo, pues el niño puede ver al perro y no tiene problemas con identificar los ojos, las orejas, la cola y demás. En los algoritmos funciona distinto, porque lo que haces es que con los datos, tú tienes tu función. Inicializas tu red con pesos aleatorios, como acabamos de hacer, pero el paso extra en el aprendizaje se da porque con base en los ejemplos, tu red te da una salida, esa salida la comparas con los ejemplos y dices, para esta entrada debería tener esta salida. Tu red dice como, no me está dando la predicción que a mí me gustaría o la salida que a mí me gustaría. Compara los dos vectores y calcula un error. Lo más sencillo es que si son vectores, pues calculas el valor absoluto de la resta o la diferencia de los vectores. Pero esto se generaliza a tener funciones de pérdida ya cuando trabajan, para quienes han trabajado con frameworks de inteligencia artificial, de redes neuronales. Para eso sirven las funciones de pérdida. Justamente asocian el cálculo de este error para intentar ajustar la predicción. Lo interesante de las funciones de activación que se utilizan es que son funciones que su derivada se puede dar de manera analítica muy sencilla. ¿Por qué? Porque se utiliza la derivada cuando estás optimizando o haciendo que una red neuronal aprenda. Esto ya, para ir cerrando, es nada más terminar de explicar cómo es que se da esto del aprendizaje. Si mi red está intentando calcular un valor de salida y este valor de salida no es el correcto, ya vi que puedo fijarme con los valores de salida que me gustaría que diera, calculo este error. Este error lo puedo utilizar junto con la derivada de la función de activación, porque la derivada, al ser una función vectorial, me da un gradiente, y de cálculo multivariable, sabemos que este vector gradiente nos dice hacia dónde hay máximos o hacia dónde hay mínimos. Y en esencia, en este proceso de optimización, lo que queremos es minimizar ese error de predicción. Entonces, este es un breve resumen de cómo es que funciona el aprendizaje. Y de hecho, esto lo podemos dejar como para una siguiente sesión, o ya sea que lo exploren con alguien más, no hay problema. Pero en esencia eso es lo que va a suceder y allí ya se va a dar todo el aprendizaje. Pero en esencia, ahorita con lo que quiero que nos quedemos es cómo es que funciona, cuáles son las operaciones que hay detrás, y cómo es que se da el tema de las relaciones complejas que hay adentro de una red neuronal. Si intentara describir una función matemática que de píxeles XY me dé una gráfica como esta,
pues yo creo que hacerlo de manera analítica sería todo un rollo. Entonces, estas relaciones al final son las que van a asociar los datos de entrada con los datos de salida que van a dar las respuestas que queramos, ¿no? En algún sentido muy similar, la asignación de pesos, entran otro tipo de operaciones para resolver otros tipos de problemas, ya entrados a temas de visión computacional y demás. Entran más operaciones que son específicas para imagen, como el tema de convoluciones, si alguien ha llevado algún curso de procesamiento de señales y demás. Y pues ya es muchísimo, muchísimo más tema. En realidad se puede profundizar demasiado en todo esto. Por eso es que hay cursos completos en estos temas, pero al menos ahorita quedémonos con las bases para entender la carnita y qué es lo que sucede de fondo. Y bueno, no sé si hasta ese punto haya como alguna pregunta, si quieren que comentemos sobre algún tema en particular de esto, pero si no, pues ya pueden crear allí sus portadas de álbums con el código que les acabo de compartir. Entonces, yo creo que igual vuelvo contigo, Carlos, por si hubiese alguna pregunta o algo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los que tengan alguna duda, los invito a que se sientan libres de activar su micrófono, preguntar cualquier cosa y de no querer activar su micrófono, siéntanse libres de poner su pregunta en los comentarios. También vamos a dejar en pantalla pues, las redes sociales de Rodolfo para que estén al tanto de lo que realiza y los demás eventos que vaya a participar. Nuevamente voy a volver a compartir el cuaderno donde está todo el código que vimos en la sesión de hoy, por si alguien no lo vio. Y no sé si quieres esperar un minuto para ver si nos llega una pregunta. Sí, claro. De acuerdo. Sí, sí. Si alguien quiere preguntar, pues ahí nada más active su micrófono. Tengo una pregunta. Va. Bueno, casi como la mitad de todo lo que hemos hablado. Bueno, has hablado. Yo no he hablado nada. Mencionaste sobre las capas ocultas y capas pues no ocultas. Me parece un poco complicado entender qué cuestión tiene esas capas, porque ahí puedes poner más o puedes poner menos. Lo de las Va. neuronas Ujú. sí lo entiendo, creo que es así como características del problema. Sí, ahí te va. Eh, sí, qué buen micrófono, de hecho. Súper clarísimo que se escuchó. Ok, al final, lo que queremos, cuando puse, de hecho me voy a regresar a esta gráfica. El tema con las capas, de hecho, esta gráfica, tiene solamente una capa con 4 neuronas. Lo que sucede es que si queremos mapear o describir relaciones complejas en los datos, al hacer esta gráfica me doy cuenta de que pues no hay una relación súper compleja. De hecho, aquí yo analíticamente casi te podría escribir una fórmula que te mapee valores como de la esquina superior izquierda hacia la inferior derecha, cambiándote valores como de negativos a positivos, ¿no? En este sentido, pues una capa no mapea relaciones súper complejas, mientras que al tener muchas más capas, como cada neurona mapea interacciones con, llamémoslo, características relevantes de los datos en cuestión, estas relaciones con muchas más capas se vuelven más complejas y por eso es que llegamos de algo que es una relación superlineal, solamente cambiando como de súper oscuro a súper claro, a tener cosas más complejas como aquí. Aquí ya no es un gradiente así de claro oscuro, sino que aquí tenemos una función, de hecho, así súper aleatoria, por los pesos aleatorios, pero que describe relación de los datos de una manera mucho más compleja, ¿no? Entonces, en ese sentido, las capas al final te ayudan como para hacer más robusto tu modelo y describir relaciones más complejas. Es el resumen, perdón, de todo mi choro. Ok, gracias. Va. Pero espera, antes de, ¿sí resolví tu duda? Porque si no puedo como parafrasear allí un poco. Pues sí, se pone más capas para tener una relación más compleja de Uh -huh. la entrada que se tiene. Uh -huh. Creo que esa es la respuesta, pero Uh -huh. Va. Yo tengo una pregunta.
Ujú. ¿Qué metodología o qué se suele, cuáles son como los lineamientos para escoger la función de activación? ¿De qué depende? Pues depende un poco de cómo es la relación de los datos. Fíjate que no sé si fue el año pasado o a inicios creo que fue el año pasado. De casualidad me colé a un curso que estaban dando en una universidad de Alemania y era más que nada porque tenían la aplicación de redes neuronales a temas físicos. Y entre los ejercicios que estábamos realizando, yo allí que me colaba las sesiones, porque obviamente no estaba inscrito a esa universidad, hicimos como ejercicios en cómo eran las funciones de activación para cuando tenías solamente una función suave a cuando tenías una función con un salto más abrupto, como esta de umbralización. Y en esencia, lo que te difería era cómo se veían las relaciones. Si yo hubiese dejado, de hecho creo que hasta podemos hacerlo aquí, en vez de función, Sí, no, ya. ajá, sí, en vez de una función sigmoidal vamos a dejar s igual al z, así tal cual. Nada más para entender cuál es la relación lineal, porque aquí ya está el umbralizado predefinido. Nos vamos a dar cuenta de que las relaciones son, igual y pueden ser muy complejas, dependiendo de la red y esto, pero en general van a tender a ser como muy, muy cortadas. O sea, al no ser funciones suaves, se ve como súper dividido. En este caso igual y no tanto a ver, déjame ver. Por los pesos, igual no hay un rollo allí con eso, pero se vería más como particionado, ¿no? Como una línea diagonal, donde aquí es totalmente morado y acá es totalmente verde. Dependiendo de la función de activación que utilices, así es como se mapean las salidas. Y puede depender de varias cuestiones, depende del problema que estés intentando resolver, a lo mejor la función de activación que te conviene utilizar, porque algunas son más baratas que otras, computacional o matemáticamente hablando, y en esencia es eso. Entonces, se puede decir que también depende de la misma forma la asignación de los pesos, la función de distribución de probabilidad para asignación de los pesos. Sí, en este caso, de hecho, justamente cuando tú creas con frameworks de IA, cuando tú creas una red, la red se crea con pesos aleatorios, normalmente con distribución uniforme, pero me parece que tú puedes cambiar con qué distribución quieres que inicien. En realidad sí es relevante, pero muy en general la gente no se preocupa por esto. ¿Por qué? Porque en el proceso de optimización, cuando calculas este vector gradiente y vas optimizando tu red para que dé mejores predicciones, lo que haces es variar los pesos. Entonces, aunque tú los inicialices en la distribución que tú quieras, al final en el proceso de optimización, pues van cambiando. Ah, ok, entiendo. SAS. De acuerdo. Y en el proceso que hablabas del entrenamiento de la red, entonces, ¿en qué punto puedes decir que ya, o sea, qué punto sería bueno para el entrenamiento? Ok. Para esto, déjame ver los accuracy. Nada más googlear alguna gráfica que seguramente voy a encontrar por allí. Normalmente, este proceso de optimización es un proceso finito y es iterativo, lo que significa que tú defines, aterrizando mucho, en un ciclo for, tú defines cuántas veces va a estar intentando optimizar, a menos que tú des un criterio de convergencia, que cuando el error ya es muy chiquito entre la predicción con los datos originales, cuando dices, ay, el error ya es súper chiquitito, pues igual ya deja de entrenar. En dado caso, pues puedes continuar este proceso de entrenamiento, tus iteraciones, y en sí, lo que siempre intentamos hacer es minimizar el error, entonces, o mejorar como la precisión entre tus predicciones. Normalmente estos procesos de entrenamiento se dan cuando ya tienes como una accuracy, una precisión alta, y además puede depender de muchos factores. Ya los frameworks actuales te permiten tener como un historial de cuál es la precisión o el error, la pérdida que tienes en el proceso de entrenamiento. Entonces ya cuando ves detalles como esto, que aunque siga mejorando la precisión, de tomo se va alejando con tu conjunto de entrenamiento y demás,
pues a lo mejor es porque hay un overfitting y esto, ¿no? Y dices, no, pues ya lo voy a detener, o sea, pues ya predice relativamente bien, o clasifica relativamente bien, o hace lo que tenga que hacer relativamente bien. Entonces, esos son como criterios como para decir, pues ya funciona bien, puedo detenerme. De acuerdo, muchas gracias. SAS. Igual voy a leer las preguntas que están acá. Parte de álgebra lineal y cálculo multivariable, ¿qué matemáticas crees que son necesarias para introducirse al machine learning sin morir en el intento? Probabilidad. Agregado a esto, álgebra lineal, cálculo multivariable y probabilidad son como las cosas que te van a ayudar muchísimo en tema de machine learning. Y esto porque Machine Learning pues es más general, no solamente incluye redes neuronales, sino que incluye muchos más tipos de modelos, como máquinas de soporte vectorial, que son súper cosas de álgebra lineal con esteroides. Entonces, ojalá que haya gente que le guste la álgebra lineal, a mí me gusta muchísimo. Y así. Y vi que había otra que decía, yendo a lo práctico, ¿cuáles son los mejores libros para comenzar a programar en Python? Y si tienes conocimiento de algunos cursos online, otra charla sobre tipos de medición de error. Estaría interesante. Yo creo que eso de la charla, pues ya dependerá allí que se arma con el Developer Student Club de Monterrey. Pero sí, sobre libros, hay varios. De hecho, justamente ahorita estoy leyendo uno. Me gusta muchísimo este editorial, se llama O'Reilly. Esto de hecho es de modelos generativos, como para generar datos o cosas a partir del ruido. Déjenme lo abro por acá. Este editorial en particular a mí me gusta muchísimo por cómo es que explica y cómo es que te lleva muy de la mano con los conocimientos, ¿no? Y tiene un montón de libros de ya. Si quieren aprender mucho temas de redes neuronales desde cero, utilizando Python, hay un libro que de hecho está online, Neural Networks and Deep Learning. Sí, este libro está online, totalmente disponible. Creo que no está como para bajar en PDF o algo así, pero está online. Lo que hace este fulano que se llama Michael Nielsen es que explica desde las bases cómo es que funcionan las redes neuronales y también les lleva de la mano escribiendo código. De hecho, se van a dar cuenta de que mucho contenido es similar al que compartí, porque pues, en esencia así es como funcionan estas cosas. Pero él construye su propio paquete en Python para que puedan armar redes neuronales. Y es desde cero, sin utilizar framework. Entonces está padre porque también les ayuda a comprender desde lo básico. Y si quieren, les voy a compartir el link también aquí en el chat, aprovechando que ya está acá abierto. Y ahí está. Igual no sé si hubiese alguna pregunta. Thank you, thank you. Yo tengo una pregunta. Ajá. Bueno, la verdad es que yo no sabía de esto. A mí me pasaron el link y me colé. Entonces, no sé si esto tiene seguimiento. La verdad es que me encantó. Me sacó una sonrisa de lo que explicaste y que lo entendí. Entonces, no sé si va a haber otras prácticas o qué. O la verdad es que no sé. Creo que esa pregunta es para Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, esta plática viene del Developer Student Club. Es un club de Google Developers que recién estoy abriendo en mi universidad, pero bueno, no me quise ver muy exclusivo con únicamente mi universidad. Entonces estoy ampliándolo pues más allá. De hecho, invité a otras universidades de Monterrey y en esta ocasión invitamos a un Google Developer Expert en Machine Learning, que es Rodolfo, y como tal, únicamente lo invitamos a una introducción a inteligencia artificial, ya que la comunidad, pues con una encuesta vimos que tenían mucho interés sobre este tema. Y claro, no estamos cerrados a una futura colaboración de nuevo. Puede ser que ya no sea algo introductorio que le siga a lo que acabamos de ver o algo pues un poco más avanzado, ¿no? Entonces lo que te recomiendo hacer es, uno, pues seguir las cuentas de Google Developer Expert, Rodolfo, para que puedas ver lo que él publica y a las sesiones a las que participa. Y bueno, como número dos, sería seguir nuestras redes sociales del club como tal, por si volvemos a tener una colaboración o alguna sesión extra de inteligencia artificial como fue esta. En unos momentos más voy a compartir pantalla para poner las redes sociales del club.
Igual no sé si puedes poner en el chat tus redes sociales, Rodolfo, para que la gente te pueda seguir. Claro. Twitter, Instagram. Ya me habían ganado el handler, entonces por eso todos son diferentes en todos lados. Al parecer hay mucho Rodolfo Ferro. Y ahí está. Si me quieren dejar allí un mail o algo, porque luego me escriben así como para preguntas, tengo este proyecto y así, y la neta es que con mucho gusto les ayudo. También, bueno, voy a compartir pantalla para que vean lo de las redes sociales. Igualmente, me parece que para los estudiantes de la Autónoma de Nuevo León, me parece que iban a mandar algún tipo de formulario, un estudiante, entonces este es el momento preciso por si están esperando ese formulario. Si es que lo van a mandar, pueden mandarlo por los comentarios. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, así como las personas que no se enteraron ni quién organizó y todo esto, pues los invito a seguir las redes de Rodolfo y también las redes de este club que está iniciando, que recién está iniciando. Es un programa de Google Developers que está entrando por primera vez a México. Y bueno, tengo, pues, no sé cómo decirle, la fortuna de que me seleccionaron para abrir un nuevo club de estos en México. Entonces, pues vamos a estar trayendo más eventos y más sesiones como esta. De hecho, les quiero invitar la próxima semana. Tenemos una semana, pues, algo llena de talleres, toda una semana llena de talleres de ciberseguridad con distintos ponentes muy, muy buenos, otros Google Developer Expert también, de hecho. Y bueno, aún no publicamos como tal en las redes sociales. Puede ser que mañana o pasado estemos publicando toda la información sobre esto que les comento. Entonces, sin más, voy a estar un momento aquí por más dudas y podemos dar como finalizada la sesión. De hecho, voy a empezar a finalizar la grabación que se me ha olvidado.